Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en la sala de máquinas del mundo digital. A ver los cimientos. Eso es, a entender sus cimientos, cómo se guarda la información, cómo se organiza y, sobre todo, cómo se encuentra. Que no es poco. No. Tenemos delante una pila de materiales de formación que son, bueno, en esencia, un curso intensivo sobre almacenamiento de datos. Sí, vamos desde lo más básico, los ficheros, hasta las bestias complejas que son las bases de datos modernas. El reto que nos hemos puesto es desentrañar ese viaje. El viaje desde esos primeros archivos digitales hasta los sistemas que hoy mueven el planeta. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fue necesario todo este lío? ¿Qué problemas reales solucionaron conceptos que hoy nos suenan, pues, a chino, como indexado, relacional o SGBD? Exacto. De hecho, para empezar, los documentos pintan un panorama casi cómico de la era prebases de datos. Ajá. Y se centra en dos palabras clave: redundancia e inconsistencia. Ujú. Es como imaginar una oficina, antes de los ordenadores en red, con 10 archivadores distintos, y cada uno con una copia de la ficha del mismo cliente. Ya me lo imagino. Si ese cliente se muda, imagínate la locura de tener que encontrar y actualizar las 10 fichas, a mano. Y esperando no olvidarte de ninguna, claro, porque en el momento en que una ficha dice una cosa y otra dice algo distinto... Se acabó. Has perdido por completo la confianza en tus propios datos. Ese era el caos digital que había que resolver. Pues vamos a desgranar ese caos. Antes de que existiera el concepto de base de datos, todo el universo de la información se guardaba en lo que llamamos ficheros o archivos. Empecemos por ahí. ¿Qué eran exactamente y por qué se convirtieron en un dolor de cabeza tan monumental? Pues a ver, en su forma más pura, un fichero no es más que una ristra de unos y ceros, una secuencia de bytes guardada en algún sitio. Vale. Estos materiales nos transportan a los años 70, cuando las empresas se lanzaron a digitalizarlo todo. Facturas, nóminas, inventarios. El papel se convertía en ficheros. El problema Es que cada departamento, cada aplicación, creaba sus propios ficheros. A su manera. El sistema de facturación tenía su fichero de clientes. y el de marketing tenía el suyo. Completamente separado, exacto. Me imagino el primer problema, el más obvio. Tener la misma información repetida por todas partes, ¿no? Ese es el primero. La dirección de un cliente en el sistema de facturación, y otra vez en el de marketing, y otra en logística. Exacto, esa es la redundancia. Es el primer clavo en el ataúd. No solo malgasta un espacio de almacenamiento, que en aquella época era carísimo. Actualizas la dirección en facturación, pero se te olvida hacerlo en marketing. Ya tienes el lío montado. Acabas de crear dos versiones de la realidad. ¿Cuál es la buena? Me recuerda cuando intentaba mantener mi agenda en el móvil y en el ordenador a la vez, antes de que se sincronizaran solas. Ya. Era un desastre garantizado. Siempre tenía dos versiones de mi propia vida y nunca sabía cuál era la real. Imagino que para una empresa con datos de miles de clientes, ese problema era... Multiplícalo por 1.000.000, sí. Y eso sin contar la lentitud de los procesos, porque cualquier informe que necesitara cruzar datos de distintos departamentos era una odisea de programación. Había que leer y combinar múltiples ficheros. Era ineficiente y muy propenso a errores. Vale, problema entendido. Los documentos también distinguen entre dos tipos básicos de ficheros, que en realidad usamos todos los días sin pensar en ello. Sí, los de texto plano y los binarios. Y uno de los ejercicios prácticos que proponen lo deja clarísimo. Es una distinción fundamental. Un fichero de texto plano es justo lo que parece. Una secuencia de caracteres que un humano puede leer. Un punto TXT que abres con el bloc de notas. Eso es. ¿Ves texto? Simple. Un fichero binario, en cambio, es información codificada que solo tiene sentido para un programa específico. Y el ejercicio lo ilustra muy bien. El ejercicio es brillante, sí. Te dice, crea un documento de Word que ponga Hola Mundo. Guárdalo. Y ahora intenta abrir ese mismo archivo .docx con el bloc de notas. Lo que aparece es un galimatías absoluto. Un montón de símbolos raros, caracteres sin sentido. ¿Por qué pasa eso si en el fondo solo he escrito texto? Porque un documento de Word no es solo texto. Su estructura interna es binaria y contiene muchísima más información. El tipo de letra, el tamaño, los márgenes. Si una palabra está en negrita, por ejemplo.
Claro, quién es el autor, la fecha de la última modificación, toda esa metainformación está codificada en un formato que solo Word entiende. Para el pobre bloc de notas, Que solo espera texto puro y duro. que solo espera una cadena de caracteres simple, todo eso es ruido inentendible. Vale, entiendo la diferencia. Pero me imagino que incluso con un solo fichero bien definido, el siguiente dolor de cabeza era encontrar algo concreto ahí dentro, ¿no? Ujú. Es como tener una biblioteca gigantesca, pero sin un sistema de catalogación. El verdadero desafío debía ser el acceso a los datos. Has dado en el clavo. Tener los datos es una cosa, poder usarlos de forma eficiente es otra muy, muy distinta. ¿Y por dónde empezamos a desenredar eso? Pues para entender cómo se accedía a ellos, los materiales nos explican primero la base física. Había dos tipos de soportes: los secuenciales, como una cinta magnética, Ajá. y los direccionables, como un disco duro. La diferencia entre una cinta de cassette y un CD, básicamente. Justo. En la cinta, para escuchar la última canción, tenías que pasar por todas las anteriores, ya fuera escuchándolas o Ujú. rebobinando a toda velocidad. Justo. Era un acceso lineal secuencial. En cambio, en un soporte direccionable, como un disco duro, cada trocito de información tiene una dirección física. Como el número de una casa en una calle. Exacto. Puedes decirle al cabezal de lectura, ve directamente a la dirección 5483 y salta allí al instante. Claro, y eso cambia las reglas del juego por completo. De repente, ya no estás obligado a leer el libro entero para encontrar una frase en la última página. Esa capacidad de saltar directamente a un punto es la base de casi todo lo que hacemos hoy, ¿verdad? Es la base de todo. Y a partir de esa diferencia física surgieron varias estrategias lógicas para acceder a los datos dentro de los ficheros. La más primitiva, La secuencial, me imagino. La secuencial, claro, que simplemente imitaba la cinta magnética, leer un registro detrás de otro. Ideal si quieres procesar todos los datos, pero una pesadilla si solo buscas uno. Luego estaría el acceso directo o aleatorio, que aprovecha los discos direccionables. Suena genial, pero ¿cómo demonios sabes de antemano la dirección exacta en bytes donde está el dato que buscas? ahí está el problema. Es rapidísimo si tienes la dirección, pero obtenerla no es trivial. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner ingeniosa de verdad. A ver, Aparece el acceso secuencial encadenado y con él un concepto clave en toda la informática: los punteros. La palabra mágica. ¿Un puntero? un puntero no es más que una variable que contiene una dirección de memoria. En este método, cada registro de datos, por ejemplo, la ficha de un cliente, incluye un campo extra, un puntero que te dice la dirección exacta del siguiente cliente. Así se crea una cadena lógica. Ah, vale. Los clientes ya no necesitan estar guardados uno detrás de otro físicamente en el disco, pueden estar desparramados. El ejercicio práctico de los vehículos lo visualiza muy bien. Tienes el registro coche en una parte del disco Sí, y contiene un puntero que te lleva a moto, que está en la otra punta. Y moto a su vez apunta a furgoneta. eso es. Creas un recorrido lógico, un hilo de Ariadna, aunque físicamente los datos estén desordenados. Exacto. Es un sistema muy astuto para mantener un orden lógico sin tener que mover físicamente bloques enormes de datos. Pero aún podíamos mejorarlo. Aún hay más. La siguiente gran evolución fue el acceso secuencial indexado. Vale, encadenado parece ingenioso, pero tener que seguir una cadena de punteros para encontrar a un cliente que está al final de la lista todavía suena lento. Lo es. Me imagino que el índice es una especie de atajo. Es el atajo definitivo. La idea es brillante por su simplicidad. Creas un segundo fichero, mucho más pequeño, que funciona exactamente como el índice de un libro. Vale. Este fichero índice solo guarda dos cosas por cada registro: una clave, por ejemplo el DNI del cliente, Ajá. y un puntero a la ubicación exacta del registro completo en el fichero de datos principal, que es gigantesco. Claro, así que en lugar de recorrer el fichero enorme de clientes, buscas el DNI en el índice, que es pequeño y rápido de consultar. Mucho más rápido. Y este te da la dirección exacta a la que saltar en el fichero grande. Acelera las búsquedas una barbaridad, de forma espectacular. Y los documentos mencionan un detalle muy práctico de este sistema: el área de desbordamiento. Suena a apaño. Es un apaño muy inteligente. Reorganizar un fichero gigantesco cada vez que añades un cliente nuevo es una operación carísima en tiempo y recursos. Claro, tendrías que moverlo todo.
La solución era añadir los nuevos clientes a un área separada, un anexo temporal. El sistema sabía que para encontrar a alguien, primero debía mirar en el índice principal y si no estaba, buscar en esa área de desbordamiento. ¿Y de vez en cuando se pone orden? Cada cierto tiempo, por la noche, se ejecutaba un proceso que integraba ordenadamente los datos de ese anexo en el fichero principal y reconstruía el índice. Todos estos métodos, los punteros, los índices, las áreas de desbordamiento, suena a que estaban poniendo parche sobre parche a un sistema que era fundamentalmente limitado. Totalmente. Como si en lugar de diseñar un coche mejor, siguieran añadiendo alerones y turbos a una carreta de bueyes. Es la analogía perfecta. Toda esa complejidad fue la que provocó que alguien dijera, basta, tenemos que repensar esto desde la base. Y de ahí, la base de datos. Y de ahí nació el concepto de base de datos. Y aquí es donde está la madre del cordero. Se dieron cuenta de que estaban construyendo la casa pensando solo en las necesidades del fontanero o del electricista. Es decir, De cada aplicación por separado. y el cambio fue decir, un momento, lo importante son los cimientos, los datos en sí mismos. Vamos a construir una única fuente de verdad, una base de datos centralizada y bien estructurada, y que todo lo demás se conecte a ella. Y luego que cada aplicación, sea facturación, marketing, la que sea, se conecte a ella para coger lo que necesite. El foco pasó de la aplicación a los datos. Y según veo en los materiales, una vez que tuvieron esa idea, empezaron a surgir diferentes modelos, diferentes formas de organizar esa información. Sí, es como un árbol genealógico. Empezaron a probar cosas. Sí, hubo varios intentos. Los pioneros fueron el modelo jerárquico, que era súper rígido, como un organigrama de empresa. Un hijo solo puede tener un padre. Eso es. Y el modelo en red, que era más flexible, pero tan complejo de manejar que era una fuente constante de problemas. Eran los dinosaurios del mundo de los datos. Hasta que llegó el que lo cambió todo. El modelo relacional, que a día de hoy sigue siendo el rey indiscutible. Sigue siéndolo. ¿Qué tenía de especial? ¿Cuál fue su idea revolucionaria? La idea fue, en retrospectiva, de una elegancia y simplicidad geniales. A ver, Consistía en organizar toda la información en simples tablas de 2 dimensiones, filas y columnas, a las que técnicamente llamaron entidades. una tabla para clientes, otra para productos, Exacto. otra para pedidos, ¿sí? Y la magia estaba en cómo se conectaban, cómo se relacionaban estas tablas entre sí, usando campos comunes, como el ID de cliente. De ahí el nombre, relacional. Exacto. Pero la verdadera revolución, la que no se ve a simple vista, es que este modelo separó por primera vez de forma radical la estructura lógica de los datos, Las tablas que ve el usuario. de su almacenamiento físico, de cómo se guardan realmente en el disco. Le dio a los programadores una forma de pensar en los datos sin preocuparse por los punteros, los índices o los ficheros físicos. Fue una capa de abstracción brutal. Brutal. Pero la evolución no se detuvo ahí. El mundo se complicó y empezamos a querer guardar cosas que no encajaban bien en tablas sencillas, como, no sé, imágenes, clips de audio. Documentos complejos. Sí, y para eso surgieron los modelos orientados a objetos y, el que de verdad triunfó, el objeto relacional. Vale. Los documentos destacan algo clave. Las bases de datos más potentes que usamos hoy, como Oracle o Postgres, no son puramente relacionales. Son híbridos. Son en realidad sistemas híbridos, objetos relacionales. Combinan la solidez y la simplicidad conceptual de las tablas con la capacidad de manejar estos tipos de datos mucho más complejos y ricos. Si el modelo relacional con sus tablas era tan bueno, y su evolución objeto relacional podía manejar datos complejos, ¿por qué demonios aparece de repente algo llamado NoSQL? Ujú. El nombre suena casi a una rebelión. Se rompió la escala de Internet. El modelo relacional es fantástico para datos estructurados, ordenados y consistentes, como los de un banco. Pero llegaron Google, Facebook, Twitter, Y con ellos, un tsunami de datos que no eran nada estructurados. Posts, tweets, me gusta, fotos, logs de servidores, datos masivos y caóticos. masivos, caóticos y que cambiaban constantemente. Intentar meter todo eso en tablas rígidas era como intentar meter agua en una estantería. Así que necesitaban un contenedor diferente. Necesitaban una filosofía diferente. Y aquí llega el cambio de mentalidad. El mundo relacional te obliga a forzar la realidad para que quepa en cajas perfectas, en tablas.
Y NoSQL. NoSQL hace lo contrario. Crea cajas a medida de la realidad, por caótica que sea. Por eso, como menciono en las fuentes, tienes bases de datos de documentos como MongoDB para la flexibilidad que necesita un artículo de un blog, Claro. de grafos como Neo4j para modelar el caos de las conexiones en LinkedIn, y de clave valor como Redis para la velocidad absurda que necesita la caché de una web para mostrarte algo en milisegundos. Todo esto de los modelos relacionales o no SQL suena genial en la teoría, pero no deja de ser un plano, una idea. Sí, es un concepto. Alguien tiene que construir el edificio, gestionar los permisos, dirigir el tráfico y asegurarse de que no se venga abajo. ¿Qué pieza de software hace todo ese trabajo sucio? Esa pieza es el Sistema Gestor de Bases de Datos, o SGBD. Y la analogía del director de orquesta, que a veces se usa, es perfecta. Me gusta. El SGBD es el software, el gran programa que se sitúa entre los datos físicos, que siguen siendo ficheros en el disco duro, y los usuarios o las aplicaciones. Es el cerebro y el guardián de todo. Eso es. ¿Y cuáles son sus responsabilidades? Me imagino que no es solo guardar y devolver datos. Si es el guardián, supongo que también es el portero de la discoteca, decidiendo quién entra y quién no. Totalmente. Una de sus funciones principales es la seguridad. Gestionar usuarios, permisos, decidir quién puede ver qué y quién puede modificar qué. ¿Y el control de tráfico aéreo, has dicho? También gestionando el acceso concurrente para que cientos de usuarios puedan estar trabajando a la vez sin pisarse unos a otros y sin corromper los datos. ¿Y qué pasa si hay un desastre? Si se va la luz en mitad de una operación importante. Esa es otra de sus tareas cruciales. Garantizar la integridad y la durabilidad de los datos. Se encarga de las transacciones, de las copias de seguridad y de los planes de recuperación. Un buen SGBD es paranoico por diseño. Siempre está preparado para lo peor. Sí. Los materiales mencionan un componente clave de estos SGBDs, las herramientas de acceso y, en particular, el famoso lenguaje SQL. SQL, o Structured Query Language, es el esperanto de las bases de datos relacionales. Es el lenguaje estándar que se inventó para poder hablar con los datos. Para pedirle cosas. Para pedirle cosas, exacto. Dame todos los clientes de Madrid. O para añadir información nueva, para modificarla o para borrarla. Es increíblemente potente. Pero claro, no todo el mundo sabe hablar ese esperanto. Tienes que ser programador o analista de datos. ¿Qué pasa con el resto de los mortales? Por eso, casi todos los SGBD modernos vienen con una segunda forma de interactuar. Entornos gráficos. La fuente muestra una imagen de Adminer, que es un ejemplo perfecto. Interfaces visuales. Son interfaces visuales. Programas con botones y menús donde puedes hacer clic para ver tablas, editar un campo o ejecutar una consulta sin escribir una sola línea de código. Hacen la gestión de datos infinitamente más accesible. Los documentos también dejan claro que el mercado de los SGBD es un ecosistema muy variado y hacen una distinción muy importante entre sistemas comerciales y libres. Sí, y es una distinción que va más allá de si pagas o no. Comercial se refiere a gigantes como Oracle o Microsoft SQL Server. Los pesos pesados. Son productos potentísimos, con un soporte corporativo detrás que te da una garantía, pero que vienen con licencias que pueden costar una fortuna. Y en la otra esquina del ring, el software libre. Ahí los dos grandes campeones son MySQL, que curiosamente ahora es propiedad de Oracle, ¡Qué ironía! y sobre todo PostgreSQL, que es el favorito de muchísimos desarrolladores por su robustez y su estricto cumplimiento de los estándares. Y libre no es solo gratis. Libre aquí no significa solo gratis, sino que se refiere a la libertad de la licencia. Puedes usarlo, modificarlo y distribuirlo como quieras. Entonces, si tienes algo tan potente y gratuito como PostgreSQL, ¿por qué una gran empresa pagaría millones por una licencia de Oracle? Por muchos factores. Por el soporte técnico 24/7 que te garantiza Oracle, por el ecosistema de herramientas que lo rodean, por la experiencia que ya tienen sus equipos, o a veces simplemente por inercia histórica. También, la elección depende del presupuesto, del tamaño del proyecto, del equipo técnico. No hay una respuesta única. La web que citan, DB Engines, es fascinante para ver estas tendencias. ¿Cómo va cambiando la popularidad? Sí, cómo suben y bajan con el tiempo. Increíble. Hemos hecho un viaje desde aquellos ficheros aislados y problemáticos de los 70.
pasando por toda una serie de parches e inventos ingeniosos hasta llegar a estos SGBD globales, distribuidos y complejísimos que son literalmente la columna vertebral invisible de casi cualquier servicio digital que usamos. Si conectamos todos los puntos, la gran lección es que esta evolución no ha sido por capricho tecnológico. Ha sido una carrera armamentística constante, Impulsada por una necesidad. impulsada por la necesidad de gestionar más datos, más complejos, de forma más rápida y sobre todo más fiable. Y lo más fascinante es que los conceptos fundamentales que vimos al principio, como los punteros o la indexación, no han desaparecido. ¿Siguen ahí? Siguen ahí en el corazón de estos sistemas, solo que ahora están ocultos bajo capas y capas de abstracción y software increíblemente sofisticado. Para terminar, me queda una reflexión. Los documentos describen una evolución muy clara de datos centralizados en una máquina a bases de datos distribuidas en docenas de servidores por todo el mundo, para ganar velocidad y resistencia a fallos. Exacto. Si esa tendencia a dispersar los datos no para de crecer, esto nos deja una pregunta interesante para el futuro. ¿Cuál será el próximo gran problema que esta misma distribución masiva de datos va a generar y que un futuro modelo de almacenamiento tendrá que resolver?